cuando su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, pueda salir. Te pedimos también por mi hermano Roberto, que ha estado, Señor, con malestares en su cuerpo, y así diferentes hermanos de la congregación que han estado enfermos, Padre. Te pedimos por la palabra de hoy, Señor, que tú seas el que nos hables, que nos seamos edificados, fortalecidos, prosperados por tu palabra, prosperados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a agradarte, Señor, ayúdanos a honrarte, que seas tú, Espíritu Santo, con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiere abrir su Biblia en Génesis 11, verso 31. Génesis 11, 31, en la Biblia de las Américas, dice la palabra del Señor: y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Y los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Puede tomar su lugar esta noche. Y estamos hablando familias del Génesis, familias, este es el tema de hoy, familias del Génesis. Pero Dios estableció muchos propósitos en esas familias, quiso establecer muchos propósitos en esas familias, quiso establecer su propósito en Adán y Eva, pero Adán y Eva decidieron hacer lo malo y decidieron obedecer a la serpiente, y cambió el plan de Dios. De ahí ciertos años adelante miramos que Dios vuelve a tratar con el mundo y vuelve a enjuiciar el mundo, y miramos ahora el tiempo de Noé. Qué difícil fue para Noé tener que evangelizar a una generación que le decía: dentro de 120 años va a haber un diluvio. Imagínate eso, hermano, hermana. Dentro de 120 años va a haber un diluvio. Imagínese usted construyendo un arca con su esposo o con su esposa, ¿verdad? Ustedes en familia construyendo, y sus tres hijos varones, ¿verdad? O su familia, quedémonos en la familia, y usted construyendo el arca, y usted diciéndole a todo el que pase afuera de su casa: dentro de 120 años va a haber un diluvio y va a haber destrucción. Y todos decían: ahí está la casa del loco, ahí está la casa del que dice que Dios le habla, no sé a qué Dios le sirve, pero ese Dios de ese señor está loco. Y nadie le creyó, dice la Biblia, a excepción de su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Solo ellos creyeron y ellos fueron salvos. Pero qué difícil predicarle a una generación que se las cree todas, se las sabe todas, no necesita nada. Qué difícil predicarle a la generación. Por ejemplo, si nosotros fuéramos y Dios nos permitiera vivir los días los días de Noé, qué difícil sería predicarle a gente que sabe que hay un Dios. Amén. Porque aquí había una genealogía, Noé tenía familiares que eran descendientes de Adán. Entre ellos estaban todos los que le había, entre él viene de la genealogía de Enoc, que fue arrebatado, y dice que fue arrebatado porque se daba testimonio de que caminaba con Dios. Entonces el evangelio sí estaba propagado en ese tiempo, pero el problema es que muchos ya no querían más de Dios. Muchos no querían más del Espíritu Santo. Muchos no querían nada con el Padre. Y muchos se metieron a pecados terribles, a tal grado que cuando vino el diluvio, ¿verdad? La gente de Noé, cuando vieron que la puerta se cerró: hoy sí, Noé, hoy sí queremos. Y Noé les dijo: hoy no puedo hacer nada. Yo no cerré la puerta la cerró Dios. Y cuando Dios cierra puertas, las cosas se vuelven terribles para una familia, para un lugar, para una generación, etcétera, ¿sí? Se vuelven terribles. Y Dios quiso trabajar con la gente que estaba en el tiempo de Noé. Quería trabajar Dios con ellos, pero no se pudo. Pero de ahí Dios espera otro tiempo más. No sé cuántos años más. Tendríamos que ver cuántos años más sucedieron después del diluvio, y aparece ahora Taré. Y entonces vamos a ver la casa de Taré, porque ahí
empezó el propósito de Dios. Dios cambiando las cosas para diferentes propósitos. Pero dijo Dios, voy a ver quién en la tierra quiere obedecerme. Gracias, hermana. ¿Quién en la tierra quiere hacerme caso? ¿Quién en la tierra quiere mi presencia? Amén. No es lo mismo la manifestación del Espíritu Santo que tener la presencia del Espíritu Santo. Esas cosas no son iguales. Porque donde hay ungidos y desciende el Espíritu Santo, los demás van a ser contagiados. Sencillamente. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la casa de Taré este viernes de familia, porque hoy es viernes de familia. Y Génesis 11:31 dice, y Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sara su nuera. Mire que en esta ocasión tomaron en cuenta a Lot. Amén. El propósito de Dios fue, Taré, te voy a llevar hasta Canaán. Hasta allá te voy a llevar. Y por algún motivo, Dios no le dijo a quiénes se llevara. Pero Dios vino, pero aquí queda escrito en la Biblia que agarró a Abraham, agarró a su nieto Lot y agarró a Sarai, la esposa la esposa de Abraham, y se la llevó, y se lo llevó. Y entonces salieron de Ur de los Caldeos, un lugar que estaba contaminado. Si usted mira ¿qué era Ur de los Caldeos? Era un lugar de Mesopotamia y era un lugar donde adoraban todo tipo de ídolos, dioses, etcétera, 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 y donde habían manifestaciones sobrenaturales, y esas cosas Dios las aborrecía, pero Dios todavía las permitía en el Génesis, cosas que todavía hoy en día pues ya no es tan de esa manera. Amén. Pero no me quiero meter en ese tema, si no hablemos de Ur de los Caldeos entonces. Pero son cosas que le dejo en su corazón para que usted se inquiete a buscar. ¿Y qué había en ese lugar? Hasta documentales hay de History Channel de esos lugares, donde habían unos dioses, dice que bajaban y subían seres que no eran humanos, y etcétera. Y ahí estaba metido Taré con Abraham, con Lot y con Sarai, y ahí estaban, y Dios viene y los saca. Pero primero le da la orden a Taré. Y le dice, sale ahí, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, y vayan en dirección a la tierra de Canaán, porque esa es la tierra que Dios le quería dar a ellos. El plan inicial fue Taré. Ese fue el plan inicial de Dios. Amén. Pero dice aquí, y sigue diciendo la Biblia, y llegaron a Harán, así se llama la tierra donde ellos llegaron, y llegaron a Harán, y se establecieron ahí. En ese momento, Abraham y Lot y Sara estaban bajo la tutela, bajo el dominio de Taré. Pero ¿qué dice el verso 32? Y los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán. Sí le pasan cosas malas a los cristianos, y sí le pasan cosas terribles a los hijos de Dios, que desobedecen, porque a él le dieron la orden de irse a Canaán. Cuando un cristiano, una cristiana no quiere obedecer, van a venir consecuencias serias. Es que Dios no está jugando. Y Dios dijo, no quisiste estar hasta que llegaste. Punto. No se complicó Dios. Dios no anduvo viendo a ver si quería, lo rogaba o qué. ¿No querés? ¿No querés? No querés. Ok. Entonces voy a ver quién más quiere. Pero antes de seguir en eso, Dios quería que Taré llegara a Canaán. Quería darle la tierra de Canaán. Amén. Dios quiere que tú y yo lleguemos a nuestro Canaán. Permanezcamos en nuestro Canaán. Ahí es donde Dios nos quiere, bendecidos. Dios quería sacar a Taré de esa tierra maldita que estaba ahí en Ur de los Caldeos. En una tierra terrible. Busque en la historia, ahí está, lo puede buscar en internet, lo puede buscar donde usted quiera. Y ahí está la historia de toda Mesopotamia y todo lo que ellos hacían. Y ahí está la historia de ahí lo sacó Dios, y lo quería llevar a su Canaán para que fuera próspero,
donde está la presencia de Dios. Canaán, un lugar donde fluye la leche y la miel, un lugar donde está el gozo de Dios. Yo no sé si a ti te gusta vivir en tribulaciones, a ti te gusta vivir deprimido, a ti te gusta vivir así, pero Dios dice, ve y avanza a Canaán porque ahí vas a ser próspero. Y no solo en dinero. Amén. No solo en dinero, porque Abraham llegó a Canaán y prosperó en dinero. Lot llegó a Canaán y prosperó en dinero. Con la diferencia que a Abraham no le hizo daño el dinero, pero a Lot sí le perjudicó el dinero en todo. Y perdió su familia, a diferencia de Abraham. Abraham no. Pero sigamos, ¿verdad? Entonces Dios estaba marcando una generación. Y Dios lo que estaba buscando era que siguieran a Canaán, que salieran de ahí. Pero Taré rechazó la voluntad de Dios. Cuando alguien rechaza la voluntad de Dios, claro que sí le van a pasar cosas malas. Y claro que sí va a venir castigo de Dios. Y claro que sí va a venir corrección. Y si no, pues sentémonos y busquemos los versos y nos daremos cuenta de que sí Dios pone corrección. Y a algunos hasta los saca del reino de los cielos. Si no, pregúntele a Judas dónde él está ahorita. Si no, pregúntele a Caín dónde él está ahorita. Si no, preguntémosle a Saúl dónde está él ahorita. Si no, preguntémosle a toda aquella generación que se abrió la tierra y se los tragó la tierra y se fueron al mismo infierno y se fueron vivos. Amén. Entonces, sí pasan cosas terribles a aquellos que no quieren agradar a Dios, pero Dios dijo, te quiero bendecir. Taré, te quiero bendecir. Y tú, hermano, que me estás oyendo aquí, Dios no quiere que dejes las cosas inconclusas. Dios quiere que tú y yo avancemos a Canaán, que no nos quedemos detenidos en cierto lugar. Hay quienes que están detenidos, es que hasta aquí quiero saber del evangelio, ya no quiero saber más. Entonces yo hago lo que yo quiero. Y entonces yo busco a Dios como yo quiero, yo busco a Dios de la manera que yo quiero, entonces yo hago lo que yo quiero, dirá esa persona. Pues él o ella tienen derecho de hacer lo que ellos quieran. Amén. ¿Sí? Pero Dios dice, haz mi voluntad. Y es que cuando Dios dice, haz mi voluntad, tú y yo morimos a nuestra voluntad. Y entonces ahí las cosas ya cambian. Ahí las cosas ya no debemos dejarlas inconclusas. Y a Taré, como dejó inconcluso, se quedó en Harán. Tal vez ahí llegó a respirar o a dormir 1, 2, 3 días, le gustó el lugar y a lo mejor dijo él, ¿para qué le voy a obedecer a Dios yéndome hasta Canaán? ¿Para qué? Pero Dios quería levantar a un pueblo. Dios quería levantar al pueblo de Israel y lo quería hacer a través de él, pero él no quiso. Y pues cuando alguien no quiere, Dios siempre busca otra opción más. Amén. Dios siempre busca otra opción más. Cuando alguien no quiere, Dios siempre va a buscar otra opción más. Dios algo que no tiene es pereza. Amén. Dios algo que no tiene es que ya no tiene visión. Dios dice, bueno, yo al pueblo de Israel lo quería bendecir, lo quería sacar, lo quería llevar hasta allá, hasta Canaán, y que allá disfrutaran. Pero ellos dijeron, no, es muy imposible ir hasta ese lugar, porque allá hay gigantes, allá hay seres que no podemos, son seres sobrenaturales. Pero ¿qué hay imposible para Dios? Y es que ahí es donde mucho pueblo de Dios no le entiende a Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que para Dios no hay nada imposible. Lo imposible lo hacemos nosotros. Lo ponemos nosotros, nos ponemos nosotros difíciles. Entonces, cuando un cristiano se pone difícil, en este caso, en el caso de Taré, y los días de Taré fueron tales. Ni escribieron 2, 3 versos más. Y Taré montó una empresa. Y Taré empezó a envejecer. Y Taré empezó esto. Y Taré y lo otro. Y Dios lo dejó disfrutar en Harán. Y dijo, Dios, de una vez lo mato. No voy a perder mi tiempo con este. Es que Dios es un Dios alegre de bendecirnos, pero cuando se cierra él a querer trabajar con alguien, de una vez lo corta. Amén. De una vez corta. Y entonces sigamos, porque
como no quiso Taré, siguió Abraham. Y entonces Génesis 12:1, estamos hablando familia hoy, ¿verdad? Génesis 12:1. Entonces siguió la casa de Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Ya había muerto Taré. Acuérdese, en el capítulo anterior, ¿se acuerda? Lo leímos. En el 11:32 había muerto Taré. Ya había muerto. Y entonces Dios le dice a Abraham ahora, bueno Abraham, tu papá no quiso, ¿tú vas a querer? Sí, va. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Vete del lugar donde tu padre llamó casa, sea Ur o sea Harán. Vete de ese lugar y vete de todo eso, de toda esa familia que a mí no me agrada, no me busca, no quiere nada conmigo. Vete de todo, por eso fue que lo alejaron de ahí. Vete de ellos, le dijo, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y la tierra que le quería mostrar era Canaán. Amén. Y entonces haré de ti una nación grande, le dice Dios. Dios empieza a hacerle promesas, porque algo que Dios vio distinto en Abraham fue que Abraham sí buscaba de Dios. Abraham levantaba altar a Jehová. Y algo que vio distinto que el papá fue, con este sí voy a poder trabajar. Entonces le dijo, haré de ti una nación grande y te voy a bendecir, le dijo, y te engrandeceré y tu nombre, tu nombre, voy a engrandecer tu nombre, le dice, y serás de bendición. Yo digo, hermano, ¿a ti no te gustaría que Dios te diga, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y serás bendición? Pues yo le digo al Señor, yo sí quiero eso. No sé si tú quieres eso para ti, para tu familia. Amén. Ay, pastor, pero es que eso que lo hagan famoso a uno. No, hermano, es que cuando Jesús dice en la Biblia que Jesús se iba haciendo, la fama de Jesús iba creciendo, dice la Biblia. ¿Sabe qué hacía Jesús? Ir a orar, ir al monte, ir a buscar la presencia del Padre. Padre, todo esto que estoy viviendo no es por mí, es por ti. Eres tú el que lo está levantando, eres tú el que me está levantando de esta manera. Eres tú el que me da el poder para echar fuera demonios. Eres tú el que me da el poder para hacer milagros. Eres tú y eres tú y eres tú y toda la gloria es para ti. Y cuando alguien sabe y se enfoca de esa manera, no se va a perder cuando le llegue fama. No se va a perder cuando le llegue la bendición. Y hablando de bendición en lo económico, no se va a perder. Pero mucha gente le llega la bendición económica y lo primero que hacen es ya no más iglesia, ya no más buscar a Dios, ya no más estar de rodillas cuando lo hacían en sus casas. Pero hay una gran diferencia entre Taré y Abraham. Dos patriarcas fuertes, pero había una gran diferencia de ellos. Que Abraham sí quiso y Taré no quiso obedecer a Dios. Cuando un padre de familia se cierra y no quiere buscar a Dios y no quiere saber más de su palabra y etcétera, etcétera, es que podríamos poner tantas cosas, pero mi intención no es pelearme ni ofender a nadie. Pero cuando alguien ya se cree grande y cree que ya lo que él dice o ella dice es lo correcto y nadie más le puede enseñar, perdóname, tú ya estás saliéndote del reino de los cielos, es lo que le diría a esa persona. Porque Jesucristo, a pesar de saber mucho, se sentaba en la sinagoga y escuchaba lo que estaban diciendo. Claro, después iba y los corregía. Pero la humildad de Abraham fue la que a Dios le gustó en muchas cosas. Y entonces digamos, lo que no quiso tu padre te lo voy a dar a ti, Abraham. Lo que no quisieron los anteriores patriarcas, te lo voy a dar a ti. Lo que no quiso Adán, lo que no quiso Noé, lo que no quisieron ellos, lo que no quiso aún Taré, que acaba de pasar, no quiso, te lo voy a dar a ti. Y algo que hizo Abraham fue levantar altar a Jehová. Y algo que entendió Abraham es, a mí me están prometiendo cosas grandes. A pesar de que Abraham no podía tener hijos, a pesar que Abraham no podía engendrar hijos,
dijo, yo le creo a Dios. Y yo creo que Dios puede hacer cosas grandes conmigo. Amén. No sé qué debilidad puedas tener tú, qué te falta fortalecer, pero lo que sea que te falte fortalecer, Dios te puede levantar aún más. Amén. Y Dios puede hacer las cosas que no han podido suceder en tu vida. Amén, en nuestras vidas. Dios es el único que puede cambiar todo en el momento que Él quiere, a la hora que Él quiere y se le ocurra. Amén, así es Dios. Y entonces Lucas 5:15, solo le recuerdo esto, Lucas 5:15, Jesucristo está diciendo esto y quedó escrito esta reseña de Jesucristo y su fama se difundía cada vez más. La fama de Jesús cada vez más se difundía y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanas de sus enfermedades. Pero con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar. Y es lo que mucho pueblo hoy no hace, no quiere. Es que pastor, yo ya estuve en ayunos, yo ya hice ayunos, yo ya oré. Y yo ya tengo lo que yo quería. Y yo digo, hermano, ¿quieres más? Más te pueden dar. Pero el lugar es de rodillas. No dejar de ir a buscar a Dios de rodillas. No dejar a Dios, ya te bendijo Dios, qué bueno, qué alegre, me gozo, de verdad. Pero sigamos de rodillas. Porque Jesús algo que está enseñando es que a pesar que la fama, hermano, era Jesús, no necesitaba estar orando, no necesitaba estar clamando, no necesitaba estar hablando con el Padre. Si Él tenía acceso directo con el Padre a cualquier hora y en cualquier momento, era el Hijo de Dios entre nosotros. Pero Él dijo, si a estos no les enseño cómo deben de hacerse las cosas, van a querer hacer lo que ellos quieran. Entonces Jesús con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba, dice. Y yo te pregunto, ¿tú oras? Sí, pastor, cuando vamos a orar por los alimentos. Ah, qué bueno, hermano. Sí, para que no me caigan mal. Ah, qué bueno, hermano. Pero solo ahora oramos, fíjate, pastor. Hermano, pero si dice aquí que oremos en todo lugar, en todo momento. Sí, pastor, pero qué aburrido. Bueno, mejor sigamos porque no es tema de oración, ¿verdad? Pero Jesús oraba y ese era el éxito de Jesús. Abraham tenía altar y ese era el éxito de Abraham. No soltó nunca el adorar a Dios. Y las veces que dejó de levantar altar y las veces que dejó de preguntarle a Dios, Abraham se metió a problemas. Abraham se metió a problemas. El libro de Enoc, el libro de Hebreos, habla de Enoc. También está el libro de Enoc, ¿verdad? ¿Y será malo leerlo? Léalo, hermano. Si usted tanta curiosidad tiene, léalo. A ver si entiende lo que lee, pues. Porque lo que lee ahí está, lo que dice ese libro está muy interesante, pero no lo dejaron metido en el canon bíblico, pero tampoco, como por qué no leerlo. Y lo que está diciendo ahí son cosas muy interesantes. Habla de la puerta del oriente, y usted lo leyó, pastor, sí, pero mejor otro día hablemos de eso. Libro de Hebreos dice, Enoc lo conocían por ser una persona que agradaba a Dios. Hermano, ¿te conocen a ti por ser una persona que agradas a Dios? Vamos a ver, prueba de examen espiritual esta noche. ¿Sí? A ver, cuando estás enojado, ¿pasa la prueba? No, pastor. Y si te ven los hermanos así de la iglesia con ese carácter y todo, ¿qué dirían de ti? Que soy un mal cristiano, pastor. ¿Y qué más dirían de ti? Que en el infierno debería estar, pastor. Exactamente. Hermano, todos luchamos con el carácter, todos luchamos con mal de algo en esta vida, ¿sí? Pero qué lindo es cuando alguien dice, ve, el hermano, la hermana, ya no se enoja. Ve, el hermano y la hermana, ya no pega gritos usted. Mire que yo vivo ahí cerca de la casa de ahí, todos los gritos que se oyen ahí, que yo pensé que era hermana del coro, perdón, hermana del coro, no es con ustedes, ¿sí? Pensé que era hermana del coro que vocalizando estaba y dándole duro a sus hijos, y regañando a todos, regañando al esposo, imagínense eso, hermano.
Perdón, hermanas, no es con usted, ¿sí? Si a usted le gusta hacer así, Dios la puede cambiar. Amén. Amén. Agárrelo por el lado amable, por el lado bueno, ¿sí? Venimos a aprender familia. Pues también podría ser un varón, ¿verdad? Que estaba de gritar y va de ofender y va de humillar y va de esto. Y si alguien pasa por tu casa de la iglesia, ¿qué diría de ti? ¡Qué testimonio! Y así lo miramos allá en la iglesia. Y así en la iglesia hace esto y esto y esto y esto y esto. El pastor, toda la culpa se le echan siempre al pastor. ¿Y el pastor por qué será que lo tiene sirviendo? Porque hermano, aquí servimos los imperfectos, ¿verdad que sí? Amén. Usted es perfecto, perdone pues. Yo soy imperfecto. Aquí venimos los imperfectos. Aquí venimos a que Dios haga algo, haga un milagro en nosotros. Y pues lo que la gente debería decir de nosotros es que caminamos con Dios, que por fin el mal carácter se fue, que por fin se fueron las malas costumbres, por fin se fueron estas cosas. Eso es bonito, que se hable de nosotros de esa manera, es lindo. Amén. Pero bueno, sigamos. Dice Juan 10:10. Juan 10:10. Y el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Pues a Abraham le presentaron el plan. Te voy a enriquecer, te voy a bendecir, voy a hacer tu nombre, te voy a hacer famoso. Y de ti saldrá una gran nación. Pero ni hijos tenía. Pero algo que Abraham hizo fue: ¿de verdad eso tienes para mí? ¿De verdad eso quieres hacer conmigo? Yo te creo. Yo te creo. Y Abraham empezó a avanzar. Lo malo es que se lleva a Lot, hermano, porque nunca le dijeron que se llevara a Lot. A Abraham sí le dijeron que se fuera él y su mujer. Solo ellos dos. A Taré no le dijeron nada. Como que a Taré le dieron la oportunidad de llevarse a los que él quisiera. Pero a Abraham le dijeron: ya basta, Lot no dio buen testimonio, no se va contigo. Por lo menos por eso no lo menciona. Quiero pensar que por eso fue, pues. Entonces Dios quiere que vivamos en Canaán. Quiere que lleguemos a la abundancia. Dios estaba, en el Génesis, Dios estaba levantando al pueblo de Israel. Pero se empieza de cero. Y empezó de cero. Con una pareja. Como lo quiso hacer en el Edén. Como lo quiso hacer con Noé. No quiso ni uno de los dos. Bueno, voy a probar con esta otra familia. Y Dios siempre está dando oportunidades. Dios siempre está dando oportunidades. Dios siempre está dando. Pero Taré se acomodó en Harán. Pero Dios le dice: no, Abraham, sigues tú ahora. ¿Quieres? Y Abraham dijo: quiero. Entonces, algo más que le pasa a la casa de Abraham, porque quiero ver varias casas hasta llegar a la de José, porque José fue la última que me entró 70 personas a Egipto, y ahí los dejó Dios resguardados, y de ahí salieron millones, que fue cuando salieron al desierto. Pero toda esa trayectoria está en Génesis. Todo eso ocurrió en Génesis. Amén. Entonces tú y yo tenemos que entender, si nosotros entendemos los primeros 12 capítulos del Génesis, vamos a entender toda la Biblia. Se nos va a hacer más fácil. Pero si tú no entiendes ni por qué hubieron giborines, ni por qué los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, si tú no entiendes eso, hermano, pues tú necesitas que abramos una escuela de primaria para ti, obviamente, y no es malo, pues. Pero es necesario que aprendas la palabra de Dios de la manera correcta para que puedas entender lo demás. Amén. Y dice Génesis 17:23. Génesis 17:23. Y siguen con Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Entonces algo que hace Abraham fue basarles machete a todos, ¿verdad? Circuncidarlos a todos. ¿Sabes qué debemos de hacer tú y yo? Hoy la circuncisión, gracias a Dios, no es de esta manera.
Pero hoy la circuncisión, ahí las mujeres no eran circuncidadas. Amén. Sí, porque no eran igual que los varones. Sí, amén, lo que tú quieras. Pero hoy las mujeres en este pacto, en el pacto de Jesucristo, del Espíritu Santo, en el nuevo pacto, las mujeres sí son circuncidadas. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? No, hermano, no me dejes solo, pues. Aunque sea de mentiras, diga amén, pues. No, hoy las mujeres pueden ser circuncidadas. ¿Dónde? En su alma. Pero a las mujeres en el Génesis no les permitían la circuncisión. Obviamente habría que hablar mucha intimidad, ¿verdad? Pero no era para ellas. Como también no era para ellas entrar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. No era para ellas eso, no era permitido. Pero cuando Jesús subió a los cielos y el velo se rasgó, todos pueden entrar, dijo Jesucristo. Y ahí la mujer puede entrar hasta el lugar santísimo también. Entonces, están dando esas bendiciones a ti y a mí, nos están dando mejores bendiciones que le dieron a Abraham. Pero aquí Abraham está agarrando a Ismael, ya había nacido Ismael, ya había desobedecido. Él nunca debió haber agarrado a esa criada, nunca le debió haber hecho caso a Sara, pero pasó, amén. Y entonces agarró a todos, y agarró a los criados, y a todos los circuncidó, hizo un pacto de limpieza con Dios. Y entonces Abraham empezó a limpiar su vida, para que el propósito de Dios se cumpliera, se diera. Y miramos a un Abraham creyéndole a Dios, teniendo pacto con Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú tienes pacto con Dios, hermano? No te estoy pidiendo o te estoy ofreciendo o te estoy diciendo que hagas un pacto hoy. No hagamos pactos a la ligera. Pero el pacto que tenemos es de seguir a Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. De obedecerlo en todo, de agradarlo en todo, de rendirnos a los pies, de ser transparente con Él. Ese es el pacto tuyo y mío. Amén. Amén. Cuando tú aceptaste a Jesucristo fue el pacto que tú hiciste. Creer en la sangre de Cristo. Cuando fuiste de las aguas fue lo mismo. Creer que salir de las aguas fue resucitar. Y cuando el Espíritu Santo vino en las personas que ya lo tengan, es el otro estado donde estamos haciendo pacto también con el Espíritu Santo. Entonces Abraham hace pacto. Pero a Abraham le pasan varias cosas antes de seguir viendo que saliera Isaac y que salieran cambios en él y que se diera Israel. Y algo que hacen es que a Abraham se recuerda, le ponen la letra H, porque primero era Abraham y después la Biblia escribe Abraham con H. Y pues dicen lo puede buscar, hermano, lo puede googlear, lo puede buscar en diccionarios y donde usted quiera. No me lo saqué, no me lo inventé solo para impresionarlo. Wow, el pastor lo que anda estudiando. No, ahí está, búsquelo. Hasta en Google lo puede buscar y le sale y lo puede ver, lo puede corroborar. Dios le pone la H y la numerología bíblica, gematría bíblica se llama eso. El nombre de Abraham representa el número 243. Pero cuando a Abraham le agregan la H equivale al número 5. Entonces el nombre de Abraham termina en 248 ahora. Y en eso termina. Ahora ya no es 243, ahora es el número en gematría bíblica 248. ¿Qué le quiero decir con esto? Los rabínicos dicen que el cuerpo humano, eso lo dicen los rabínicos israelitas, y esos son más expertos que cualquier médico de todo el planeta. Ellos tienen la mejor cura para muchas enfermedades. Y ellos dicen, el cuerpo humano está compuesto por 248 órganos. Los médicos de acá, de nuestros países, dicen que solo son 78 órganos. Pero ellos dicen, son 248 órganos y habría que meternos ahí a estudiar. Entonces Dios, al cambiarle y ponerle la H a Abraham, le está diciendo, todo tu cuerpo tiene pacto conmigo. Entonces, no solo era el cuerpo de él, ¿sí? Sino que tú y yo
estábamos también en los lomos de él, porque la Biblia dice que tú y yo somos hijos de Abraham también. Amén. ¿Me va entendiendo? Entonces le dice a Abraham, todo lo que sea de bendición para ti y todo lo que sea de prosperidad para ti va a ser para todos tus descendientes. Y ahí van los israelitas y ahí van también los gentiles, que somos tú y yo. Porque Jesucristo dijo, nosotros tendremos las bendiciones de Abraham, y habría que buscar el verso donde está diciendo eso la palabra del Señor. Amén. Pero algo que le dicen a Abraham al ponerte la H, yo estoy haciendo un pacto contigo, que todo tu cuerpo, todo tu cuerpo va a tener bendición. Entonces, hermano, tú y yo tenemos bendición por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, pero las bendiciones de Abraham también son para nosotros. Acuérdese. Amén. Entonces, vale la pena pelear este evangelio. Vale la pena pelear por la presencia de Dios. Vale la pena esforzarnos a venir a la casa de Dios, no a perder el tiempo en diferentes actividades. Porque hay quienes que pierden el tiempo viendo una luz, hermano, y ahí están viendo la luz todo el culto. ¿Cuál viendo la luz? Andan pensando a saber dónde. O si no, tan lindos que son los teléfonos, ¿verdad? Todo su culto se le fue en el teléfono. O todo su culto se le fue hablando. Todo el culto se fue en esto. Todo el culto se le fue en lo otro, etcétera. Yo digo, si nosotros entendiéramos quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, no vendríamos a perder el tiempo a una iglesia. Amén. Entonces sigamos, porque el recorrido de Abraham pasa por la casa de Abimelec. Pasa por la casa de Abimelec. Y dice Génesis 22 en la Biblia de las Américas, dice, y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Y entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Dios algo que estaba haciendo era, no me toquen a Sara, porque de ahí voy a levantar una nación, del vientre de ella. Yo no sé qué pasó, porque Abraham lo que tenía era miedo que lo mataran por culpa de ella. Pero a mí me deja aquí algo muy raro, ¿sí? Y eso soy yo, ese es mi pensamiento. Usted podrá tener otro y usted tiene derecho de pensar lo que usted quiera también. Pero acuérdese que ya había nacido Ismael. Abraham ya había tenido hijo con la criada. Pero ahora Sara quería hijo. Y Sara se burlaba de Abraham. Y Sara decía, con ese viejo no, ¿qué me va a dar dando hijos de ese viejo? Y se burlaba. Y hasta a Dios le cayó mal que Sara se burlara de lo que Dios estaba diciendo, no de lo que Abraham estaba diciendo. Y entonces pareciera que como que Sara fue la que propuso que dijeran que fuera hermana. Porque a lo mejor Sara quería tener descendencia con Abimelec. Pues ya que Abraham es infértil, bueno, pues con Abimelec puedo tener hijos. De todas maneras, Abraham, yo ya te dejé tener hijos con aquella, ya tuviste con aquella. Es mi pensamiento. Ya le voy a dar el verso porque pienso eso, ¿sí? Y entonces el verso 18, porque el Señor había cerrado, dice, ya en lo que va pasando en toda esa historia, en ese capítulo, porque el Señor había cerrado completamente la matriz en la casa de Abimelec. De toda la familia de Abimelec había Dios cerrado las matrices de esas mujeres por causa de Sara, mujer de Abraham. Es que algo que tenemos que entender tú y yo es que lo que nosotros portamos y nosotros cargamos, vamos a ir y vamos a contaminar. Sara, claramente la estéril en este caso era Sara, porque Abraham había tenido hijos. Pero como que Sara era la que quería quedarse con Abimelec por algún motivo. Y Dios le habló a Abimelec, eres hombre muerto si tocas a Sara, porque ella es mujer casada.
Pues si usted se fija, ellos, algo que sí tenía Abimelech era que tenía temor de Dios. Trataba de buscar de Dios. Trataba de, aunque era un tiempo muy distinto, ¿verdad? No estaba Israel, apenas estaba tratando de formar la nación de Israel en el Génesis, apenas estaban los comienzos. Pero Dios, cuando Dios quiere honrar a alguien, guarda toda su generación. Y Dios por Abraham fue que cuidó a Sara. Si no, hermano, Dios no se complica la vida. Porque Dios ya le había prometido, solo porque Dios ya lo había jurado por su nombre, por medio de Sara, tú vas a tener hijos. Si no, hermano, esa mujer se muere ese día. Y le hubieran dado otra esposa a Abraham, y le hubieran dado otra esposa. Pero porque Dios ya había jurado por su nombre, versos atrás, de que con él iba a levantar una generación y que iba a levantar una gran nación y que lo iba a llevar a Canaán y que le iba a dar bendición, y en eso estaba Sara metida todavía. Pero aquí dice, porque el Señor había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham, por causa de ella. Yo no sé, yo quiero pensar, o es lo que trato de ver, o es lo que yo trato de ver, porque normalmente todo el mundo le echa la culpa a Abraham, que Abraham, porque no quería que lo mataran, fue y dijo que eran hermanos, y se presentaron de esa manera, y Abraham fue el que lo dijo, entonces todo el mundo ve esa parte. Pero ¿no sería la parte que ella quería zafarse de él? O que ella quería ir y tener hijos, probar con otro hombre a ver si ella podía tener hijos, etcétera, lo que sea. Pero Dios dijo, por culpa de Sara, se cierran las matrices aquí. Tenemos que estar seguros a quién nos acercamos, con quién compartimos, quiénes son nuestras amistades, porque hermano, aquí había un problema serio, pero habría que explicar más de Sara, porque Sara siempre fue problema en la vida de Abraham. Sara siempre fue conflicto en la vida de Abraham. Sara no quería que Isaac fuera circuncidado. Sara no quería que se llevaran al monte a entregar a Isaac. Pero por la Biblia no dice, pastor, que no quería. ¿Y por qué no fue entonces a entregarlo juntamente con su esposo? Si Dios lo había pedido y era un sacrificio. Y Sara fue la que le dijo, métete con mi criada. Y Sara se burló de Dios. Como que Sara tenía su corazón un poco desviado. Pero algo que sucede aquí es que Dios guarda. Cuando tú y yo estamos tratando de hacer las cosas bien con Dios, y a pesar de que nos equivoquemos, Dios nos puede guardar por misericordia. Porque estamos teniendo una vida de oración, porque estamos teniendo altar, porque estamos tratando de no ir al pecado. Amén. Pero bueno, sigamos, porque no quiero llegar hasta ahí, quiero que avancemos a la casa de Isaac. Todavía es temprano, sí. Génesis 28:20, la casa de Isaac. Isaac nació, Dios le dio la bendición a Abraham de poder tener hijos, Sara se murió. Al final Dios cortó a Sara, le dio otra mujer, a Abraham. Por eso habría que estudiar la vida de Sara, porque Sara siempre estaba en contra, no a favor. Sara siempre estaba con problemas. Sara siempre estaba metiendo problemas. Sara siempre estaba complicándole la vida a Abraham. Y sigamos. Génesis 28:20. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo, dice, y me protege en este viaje, si Él me provee de comida y de ropa, o sea, me da bendición a mí también, como lo hizo con Abraham, con mi padre Isaac, y está diciendo ahí, a pesar que él ya su padre Isaac lo había bendecido, si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre Isaac, a la casa de él, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, dice Jacob.
Y en esta piedra que levanté como columna conmemorativa, será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Pues algo que le enseñó a Abraham a sus hijos fue a diezmar. Y aquí este nieto está recordando lo que un abuelo enseñó. Y él está diciendo, si Dios me da bendición, si Dios me da aquí, si Dios me da acá. Yo digo, a veces no es bueno de ponerle tantas cláusulas a Dios. Porque yo digo, si Dios me va a bendecir, me va a bendecir. Yo lo que tengo que hacer es mi parte. Y no decirle a Dios, si tú me das esto, si tú me das lo otro, si tú me das aquello, si tú me das aquello, entonces te voy a servir. Así estaba, como que así estaba Jacob. Estaba peleando su bendición. No había modo que él tuviera su bendición. Pero algo que ocurría en la casa de Isaac, y lo hemos dicho muchas veces, era que había preferencia. Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Pero Jacob se fue de casa con la bendición del padre, sí. Se llevó la bendición del papá, sí. Pero el problema es que la bendición no se activaba totalmente en él. Y Jacob 20 años después, como no se fue en orden, porque Jacob no se fue en orden de la casa de su padre, se fue engañando a su padre. Se llevó la bendición, pero se fue engañando a su padre. Su madre lo apoya en ese engaño y se fue peleando con su hermano. Y 20 años después Dios lo hace regresar a la casa de su padre. Dios lo hace regresar para poner las cosas bien en orden. Yo no sé cómo te fue a ti, hermano, que ya estás casado, que ya estás casada. Yo no sé cómo te fue a ti. Yo no sé si tú te saliste en orden de la casa de tus padres. No sé si por la ventana ella se salió y se fue contigo y empezaron una vida juntos y después se casaron y después se trataron de arreglar, o hasta el día de hoy no se arregla usted con sus suegros. No solo los que estamos aquí, los que nos miran en las redes sociales también, amén. No sé cómo, pero cuando alguien no sale en orden de la casa de un padre, de una madre, va a tener problemas. Y la bendición no va a fluir como tendría que fluir, amén. No va a fluir como tendría que fluir. Aun cuando alguien se retira de un ministerio, si no se va en la voluntad de Dios, no va a fluir como tenía que fluir. Porque Dios sí puede mover a alguien por diferentes motivos de una iglesia. Pero cuando alguien se mueve porque lo que hay en él o en ella es rebeldía, se va, pero no se va con bendición. Y aquí no se trata así de la bendición mía, hermano. No, hermano, se trata de la bendición de Dios. Amén. Se trata de la bendición de Dios. Y algo que Jacob está tratando es de pelear la bendición. Pero Dios le dice, regresa a la casa de tu padre y pon todo en orden, porque te saliste en desorden. Y usted recuerda la historia y fue y se puso en orden sobre todo con su hermano Esaú, que era con el que tenía el pleito terrible. Se fue a poner en orden con él, arreglar las diferencias, las arregló y Dios lo bendijo. Amén. Es que hay cosas que hay que arreglarlas. Yo conozco casos de personas que tal vez las familias salieron en desorden de un lugar y uno de ellos, hijo o hija, fue y tuvo que ir a pedir perdón al que era el pastor. Perdoná por lo que hizo mi papá, porque no se fue en orden de acá. Y yo no quiero que lo que ha caído sobre mi papá caiga sobre mí, dice esa persona. Yo he escuchado esos casos. Y mire, pastor, desde que yo hice eso, viera cómo cambiaron muchas cosas para mi vida. Como que las bendiciones estaban detenidas. Pero sí, a veces un padre puede hacer trastadas y salir de un ministerio, y lo que no van pensando es en lo que le va a suceder a su familia. Yo le doy la bendición a todo el que quiera, hermano, se quiera ir, yo le doy mi bendición, sí. Preocúpate que Dios también esté alineado. Porque yo
Si alguien me viene diciendo, Dios me dijo que me fuera, amén, hermano. ¿Dios te lo dijo? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Dios me habló aquí, Dios me dijo acá, amén. Entonces sí fue Dios, hermano, va. Si mintió, como Pilato yo, ¿verdad? Si mintió, problema de él y de ella. Ya no es problema mío. Porque algunos se atreven a decir, es que el Espíritu me está moviendo a tal lugar. Ay, hermano, poner al Espíritu Santo y ponerlo para que decir que Él dijo algo. Eso es ni temerle al Espíritu Santo. Pero hay personas que así caminan. Y obviamente también tenemos que entender tú y yo, muchos no entrarán en el reino de los cielos, pero no porque el pastor Hugo no quiere que entren, no. Jesús mismo enseña las parábolas, donde está diciendo, muchos no van a entrar. Mi Padre no los va a dejar entrar, y empieza a enseñar Jesucristo en parábolas. ¿Por qué? Por diferentes cosas, como hablábamos el día domingo. Amén, pero la casa de Potifar, porque José, después de Jacob, nace José, a José lo venden, recuérdese, venía de la genética de Abraham, lo venden, y ahora José llega a la casa de Potifar. Y es que me detengo en esas casas, porque en esas casas ocurrieron en algunas cosas buenas, como Jacob está enderezando su vida y está poniendo en orden, como Abraham está poniendo en orden y llevando a su familia a la circuncisión. Pero la casa de Potifar era un desorden. Pero Dios ahí lleva a José. Dios permite que vaya ahí. Y entonces le damos Génesis 39:1. Génesis 39:1. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio, dice. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, no con Potifar. El Señor estaba con José, dice. Por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y dice que el Señor estaba con José. Pero cuando tú miras la palabra Potifar, ¿sí?, y la buscas en el diccionario, sobre todo en el diccionario Rotterdam, dice que era, así lo expresa también los versos, dice que era un oficial de la corte. Potifar no era cualquiera, era un oficial de la corte. Pero dice que su nombre significa la palabra, su nombre Potifar significa la palabra hebrea saris. Y saris significa eunuco, hombre castrado. Y entonces los eruditos definen estas definiciones de Potifar. Entonces, cuando tú miras la vida de Potifar, Potifar no podía pagar su débito conyugal con la mujer que tenía. Por eso la mujer parecía gata en celo, ¿verdad? Usted ha visto las gatas en celo. Parecía gata en celo. Y andaba detrás de José, porque Potifar no podía pagar el débito conyugal. ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues voy de familia. Yo te pregunto a ti, ¿tú pagas tu débito conyugal casado que estás aquí? Y los solteros ni pregunten qué es eso, ¿sí? Ahí cuando se casen lo van a saber. Pero muchos se destruyen porque no pagan su débito conyugal. Muchos hombres ya no quieren tener más débito conyugal con su esposa. ¿Sí entiende usted, casado que está aquí? Diga amén. Amén. Va. Y mucho hombre no quiere pagar su débito conyugal. ¿Por qué? Habría que ver por qué. Por enojo, por ira, porque hay alguien más, etcétera. Y hay mujeres que no quieren pagar su débito conyugal. ¿Por qué? Porque ella no todo el tiempo está en esto, está en lo otro, tiene dolor de cabeza, todo el tiempo no, o simplemente quiere castigar al hombre, etcétera. Y el hogar de Potifar estaba destruyéndose.
y estaba destruido, diría yo, prácticamente, pues, porque esta mujer necesitaba que Potifar cumpliera. Pero a José le estaba queriendo entrar ella y José no quiso. ¿Por qué leo esto, hermano? Porque el Génesis tiene muchas lecciones para matrimonios, para familias, para solteros, para todos, para ministros, para congregantes, para líderes. El Génesis es el principio de todo. Y el Génesis tiene todas estas cosas, todas esas herramientas. Lo que pasa es que mi pueblo perece o pereció por falta de conocimiento. Y aquí miramos en esta lección, un matrimonio en riesgo. Dios quiere bendecirte, amén. Volvamos al punto. Dios quiere bendecir nuestras casas, amén. Y Dios quiere, como Abraham lo llevó a Canaán, que tú y yo estemos en Canaán. Y no que solo entremos y salgamos, hermano, sino que permanezcamos ahí. Y en Canaán vamos a luchar con gigantes, en Canaán vamos a tener pruebas, en Canaán va a seguir la lucha, pero lo que la Biblia enseña es conquistar Canaán. ¿Para qué? Para que haya bendición en nuestras casas. Pero cuando una familia tiene problemas con débito conyugal, se destruye. Se destruye. Porque ahí es donde los hombres empiezan a buscar mujeres, y ahí es donde las mujeres empiezan a buscar hombres. ¿Por qué? Porque no se está pagando un débito conyugal. Oye, es familia, hermano, ¿sí? No me ve así, hermano, sí, como que pastor, ¿por qué está hablando? Eso sí ya venía bien bonito, ustedes estamos hablando. Pero es que todo eso está pasando en el camino para llegar a Canaán. A muchas familias tienen años de no saber qué es eso. Muchos matrimonios tienen años de no saber qué es eso. Pero porque muchas veces ya no dejan que el Espíritu Santo gobierne sus casas, ya no dejan que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo gobierne sus vidas. Lo que gobierna es el odio, la ira, y eso es lo que gobierna los hogares. Y cómo me voy a, dirá alguna pareja, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer, ¿cómo yo voy a querer estar con él o con ella si me acaba de gritar, me acaba de pegar, pastor? Mire cómo me dejó la cara hinchada. Claro, la mano que pega, ¿cómo después de esa mano va a venir a acariciar? O sea, ¿cómo? O sea, no, es ilógico, ¿verdad? Pero son lecciones del Génesis. Matrimonios en riesgo porque no cuidan su débito conyugal. Pero sigamos, a uno más, por lo menos tengo tiempo de 2 minutos más, sí. Y dice Génesis 42:21. Génesis 42:21. Entonces, y esta es la casa de José. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Que verdaderamente somos culpables. Por lo menos empezaron a reconocer su error en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma, vimos que estaba sufriendo José cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido esta angustia sobre nosotros. Y el verso 22, y Rubén le respondió diciendo: no les dije yo, no pequéis contra el muchacho, no me escuchasteis, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Y entonces muchos no llegan a Canaán. ¿Por qué? Porque no ama al prójimo, porque nunca ama a nadie. No ama a su pareja, no ama a sus hijos, no ama a sus padres, no ama a la gente que los rodea, no ama a la gente, si son comerciantes, no ama a la gente que los hace prosperar. Porque, hermano, tú podrás ser muy sabio, muy pilas y todo lo que tú quieras, pero cuando tú ya empiezas a buscar personas que te ayuden es porque tu negocio necesita crecer y sin ellos no va a crecer, sencillamente. Y si tú no los amas a ellos, vas a tener problemas delante de Dios.
Dios empezó a bendecirte, pero tu bendición se puede estancar. Hasta ahí nomás. Hasta aquí te voy a dejar tener, puede decir Dios a alguien. Y Dios lo que quiere es bendecir sin límite, porque Dios no tiene límite. El límite se lo ponemos nosotros. Dios no tiene límite. Y Dios quiere bendecir. Amén. Pero aquí está diciendo, Rubén está diciendo, yo les dije que dejáramos ir a José, que no le hiciéramos nada, porque ellos pensaban que había muerto. Ellos pensaban que José se había muerto. Y la casa de José nos está enseñando muchas enseñanzas, porque también a José lo prueban, José le dan una gran autoridad, Dios lo levanta desde abajo, lo levanta y no tuvo límite para prosperarlo. Y tenía una autoridad impresionante, él podía matar al que él quisiera sin rendirle cuentas. Mátenlo y ya estuvo, y con la orden de José era suficiente. Y sin embargo, José, cuando los vio a ellos, se recordó de todo lo que le hicieron. Lo más seguro que sí, hermano. Pero algo que había en José era un Espíritu Santo vivo, un Espíritu Santo activo. Y José los perdonó. Y la casa de José nos habla de perdón, la casa de José nos habla de reconciliación, la casa de José nos habla de prosperidad, la casa de José nos habla de lucha, de prueba, de cárcel, de tantas cosas. Pero algo que me quiero centrar es lo que está diciendo Rubén. No os dije que no pecaran contra el muchacho y no me escuchasteis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Porque ellos pensaban que la crisis, que la escasez, que el problema que les había venido de comida era porque habían matado a José. Y que toda la casa de su padre, de Jacob, y toda aquella región estaba sufriendo hambruna porque ellos habían matado a José. Y pues la Biblia está enseñando muy claramente. Si tú quieres ser una persona que todo el tiempo vas a estar condenando a alguien, o todo el tiempo alguien te va a caer mal, bendición no va a haber en tu casa. Perdona, hermano. Así tú me digas que llevas 40 días de ayuno. Ya voy por los 80, pastor. 120 podrá llegar. No, hermano. La Biblia tiene cláusulas específicas. Que el que ama hace la voluntad de Dios. Amén. Que el que perdona hace la voluntad de Dios. Que el que va en esa dirección, Dios lo va a guardar. Pues algo que habían hecho ellos fue no matar a Benjamín. Con eso termino. No matar a Benjamín. Si me ayudas con el piano, Santiago. No matar a Benjamín. No matar a Benjamín. ¿Por qué digo no matar a Benjamín? Porque Benjamín era el otro hermano favorito. A esta familia la aprobaron 2 veces. Y Benjamín era el otro hermano favorito. Y ella era más favorito que José todavía. Porque era el último hijo de Rebeca. Era lo último que le quedaba a Jacob de Rebeca, del amor de su vida, de la mujer que él amaba, la que ya había enterrado. Y entonces las cosas se podían haber puesto peores para Benjamín. Pero ellos, algo que hicieron fue cuidar a Benjamín. Aprendieron la lección. Cuando a José llegan y se presentan ante José, José aprendió la lección, los perdonó, los amó. No los voy a matar, dijo yo. Hermano, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si José los mata? Bien merecido se lo hubieran tenido, dirá alguien, ¿sí? Bien merecido se lo hubiera tenido, podría decir alguien. Sí, pero se hubiera acabado el propósito de Dios, que se levantara Israel, que se levantara la nación. Porque cuando José trae a su padre y los trae a ellos, los perdonó y todo, dice que 70 entraron a Egipto, dice, y se quedaron ahí por más de 400 años. Y ahí, a pesar de que los oprimían, y a pesar de que les hacían esto y les hacían lo otro, se multiplicaban ellos, dice, cada día más.
hasta tal grado que los egipcios tuvieron miedo de ellos, porque pensaron que un día ellos los podían gobernar a ellos. Y cuando Moisés, Dios lo usa para sacar a ese pueblo de ahí, salieron más de 3 millones. Pero si José ese día se le hubiera ocurrido matarlos, acaba el propósito de Dios. Hermano, Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu familia, pero tú no acabes con el propósito de Dios. No acabemos con el propósito de Dios. Nosotros somos los que le ponemos freno. No, yo hasta aquí quiero, gracias, pero si tenía más bendiciones para ti. Imagínate llegar al cielo y ahí haya una bodega que diga para los que se congregaban en Adulán, y la gran bodega, y para el hermano tal y la hermana tal, el tal matrimonio, ese gran hangar que está ahí, esa gran bodega, todo lo que estaba ahí era de ellos. Y que tú digas, Señor, ¿y por qué nunca me lo diste? Porque tú no me dejaste que te bendijera. Tú no me dejaste. A ti te encantó fingir. Hermano, José tenía para matarlos, tenía para desquitárselas, pero dijo José: yo le hago caso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y yo voy en pos del amor. Y los perdonó y los abrazó y prefirió la restauración. Y mucha familia no quiere eso. No quiere restauración, no quiere buscar nada con Dios, no quiere nada que lo acerque a Dios, no quiere nada. Y yo digo, si a nosotros los pastores nos duele ver eso, ¿cuánto no le dolerá a Dios? ¿Cuánto no le dolerá a Jesucristo, que Él dio su sangre? ¿Cuánto no le dolerá al Espíritu Santo, que Él está todos los días tocando una puerta? El propósito de Dios lo paró Taré, no quiso más Taré. Pero Abraham sí quiso, Isaac quiso, Jacob quiso, José quiso, y se hizo una gran nación. Y Dios cumplió. Voy a engrandecer tu nombre, le dijo a Abraham. Aquí no se trata de buscar la fama, hermano, hermana. No se trata de buscar esas cosas. El reino de los cielos no se trata de buscar la fama. La fama, si llega, fue porque Dios la dio. Pero si llega es así como Enoc. Y de Enoc hablaban bien, que caminaba con Dios. Ah, bueno, eso sí está agradable, eso sí está bonito. Pero yo te quiero dejar esta noche en tu corazón. No pares las bendiciones para tu casa, no las pares. No pares la bendición, porque Dios no tiene límite. Y no te enamores de las bendiciones económicas. No te enamores de las bendiciones económicas. Eso va también para nosotros los pastores. Para aquellos que ya tienen iglesias grandes, de no enamorarse de los miembros. Yo tengo la iglesia más grande de tal lugar, yo soy el pastor al que más renombre. No, es que eso va para todos, hermano. Va para un apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, líderes, el hermano más nuevo en una congregación. Eso va para todo el cuerpo de Cristo. No es de la fama, no enamorarnos de esas cosas. Enamorémonos de Él. Amén. Enamórate de Jesús. Porque si te enamoras de Jesús, nunca te hará falta nada. Si dejas que el Espíritu, y que Dios le estaba hablando, y Dios dejó que Sara escuchara, se burló Sara. Y ahí es donde todos tenemos que decirle: Señor, ayúdanos. Porque tú sí quieres bendecir. A mí no me importa, ni a ti ni a mí nos tiene que importar si la economía se va a caer, si se va a derrumbar, que viene una gran crisis. A mí no me importa.
ni que a ti te importe. Dios dijo, no toquen el aceite y no toquen el vino. Y ahí va a estar bendición en los que tienen aceite y vino. Está en ti y en mí, hermano. Ponte de pie. Está en ti y está en mí llegar a Canaán, estar en Canaán y permanecer en Canaán. Por lo menos Abraham sí creyó. Lo que su padre no creyó, Abraham sí creyó. Lo que tus padres no creyeron, créelo tú, hermano, hermana. Tus padres se cerraron al evangelio, no te cierres tú. Creámosle a Dios que Él nos puede bendecir. Pastor, pero estoy pasando mi peor crisis. Creámosle a Dios que Él nos puede sacar de la peor crisis. Creámosle. Si cuando Él dice que se abra el mar se abre. Cuando Él dice que se cierren las fuentes del mar, de los cielos, se cierran. Él es el dueño de todo. Él es nuestra paz. Padre, gracias esta noche. Y hoy ministramos esta palabra, Señor. Volvamos a pasar escasez, para que no volvamos a estar en temporadas difíciles. Padre, ayúdanos a entender cómo hizo Daniel, cómo hizo José, cómo hizo Samuel, cómo hicieron muchos, cómo hizo Abraham, para sostener la bendición y que nunca se les acabara. En el nombre de Jesús, Padre, esta noche llévanos a nuestros hogares con bendición. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre. Y te pido, Padre, que el día domingo que venimos a ayuno, que hay Santa Cena, Padre, que nuestros corazones desde ya vengan dispuestos a alabarte. En el nombre de Cristo Jesús, toca a todos aquellos que están débiles, que duermen, que están muertos en su espíritu, que puedan despertar y puedan estar el día domingo aquí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.